Shalom, estimado rabino, shalom a todos. Shalom. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la ley de Teshuvah del Rambam. Tenemos que empezar el capítulo 4. Shalom, Rab. Shalom. ¿Cómo están? Shalom para todos, Shabuah Tov. Shabbat a todos, señor Esther. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Capítulo 4. Dice así. Aleph, primera ley. Arba Bezrim Devarim Meakvim et Teshuvah. 24 cosas te impiden, te obstaculizan el camino de la Teshuvah. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Rambam. Arba meem avon gadol. 4 de ellos son pecados grandes. Ve'osechad meem en HaKadosh Baruj Hu maspik beyadol la'asot teshuvah, lefi godel geto. 4 de ellos son pecados muy grandes. Y Dios no le ayuda a la persona a hacer teshuvah. Beluem, y estos son, Aleph, primero, Amachti Tarabim. El primero es el que hace caer a los demás en pecado. O sea, ese es un pecado muy grande, como dicen Pirkei Avot. Todo el que ayuda a los demás a cumplir mitzvot, no solo él hace mitzvot, ayuda a cumplir, un pecado no viene a sus manos. Pero el que hace pecar a los demás, él le quita la teshuvah. O sea, tiene problemas grandes para hacer teshuvah. Es más pequeño, como dice acá, no lo deja, no le va a costar mucho hacer teshuvah a esta persona. No solo que él peca, hace pecar a los demás. Ubichlal avonze ameakevet arabim milasot mitzvah. Y esto incluye a la persona que le pone obstáculo a los demás que hagan mitzvot. No los dejan cumplir mitzvot. No solo que lo hace pecar, porque nosotros sabemos, tenemos dos tipos de mitzvot, positiva y negativa. La positiva tenemos que cumplir y la negativa no. Y si una persona te impide cumplir mitzvot, entonces está haciéndote hacer pecado también. No te deja cumplir la mitzvah. Entonces dice, no solo el que te causa a los demás hacer pecado, sino el que también impide a los demás hacer mitzvah, está dentro de este grupo. Bet, segundo. Amate es javero miderech tova lerra que convencido me día. Otro que es un pecado muy grave, una persona que le saca a una persona del camino. O sea, tú le metes la cabeza, lo convences que el camino de la Torah, por ejemplo, no es el camino correcto. Entonces, y tú lo llevas a idolatría, a otras cosas. Entonces también está dentro de este pecado muy grande y que va a ser muy difícil volver en Teshuvah. Gimel. Arroe beno yotzele tarbutra veino memaje beyado. Otro que está dentro de esto es cuando tú ves a tu hijo que está alejándose del camino y tú no le llamas la atención, no le dices nada, lo dejas. Entonces aquí hay una cosa muy grave. Estamos hablando de que el padre lo castigue y le dé cosas duras, pero él está cerca de su padre y su padre le podría haber llamado la atención y decir pararlo. Y él no lo paró, lo dejó. Entonces como que él lo hubiera metido en el pecado también, si estaba en sus manos pararlo. Y no quiso forzarse, no quiso buscar el camino como ayudar a su hijo. Es como que lo hubiera metido en el pecado. Hoy lo no. Rap, una pregunta. Sí. Disculpe que me interrumpo. Esto va también, por ejemplo, a los que estamos en proceso de conversión. Yo que tengo un hijo de 15 años y a mi hijo, pues yo le tengo libre albedrío, le he mostrado el judaísmo y todo, pero a él no le gusta. No, porque él no tiene la obligación. Él tiene la obligación de cumplir sus 7 mitzvot. Entonces, Ok, Rap.
con todo el dolor que puede ser para uno, que está conociendo la verdad y todo eso, pero seguro que no es obligación en eso. Gracias, Rap. Sí. Oil ubeno bereshuto vilu mijabo haya piresh benilsa que machtio. Entonces, seguro, como el niño está todavía bajo su tutela, él es el que está encargado de su hijo y el que tiene, y su hijo lo escucha, lo hubiera podido, si le hubiera llamado la atención, lo hubiera apartado de esto. Entonces, él tiene la culpa, el padre, no haber hecho nada. Es como que él lo metió en el pecado. También hay una cosa muy importante, por ejemplo, en la parte de la internet. Acá en Israel, que hay tanta gente religiosa, tienen mucho cuidado. Muchos religiosos no tienen internet. O tienen, pero tienen con un tipo de sinun se llama, que no dejan entrar en cualquier lugar. O no se ven todo tipo de, no hay como entrar a distintos lugares de la internet que pueden ver los jóvenes cosas prohibidas. Si tú le das a un niño un teléfono libre, seguro que él por su tentación, por su desconocimiento de lo terrible que es, él va a entrar en todo tipo de lugares prohibidos y le va a hacer un daño terrible a la persona. Entonces, si tú le das una cosa así, un teléfono de ese tipo a tu hijo, tú lo estás haciendo caer en el pecado seguro, porque esa atracción natural que tiene el hombre por esas cosas es como que se lo estás poniendo en la boca a él. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso. Es también como llevarlo a un pecado. ובכלל עוון זה, כל שאפשר בידו למחות באחרים, בין ביחיד בין ברבים, ולא מיכה, אלא יניחם בכישלונם. Y así también cualquier persona que tiene la posibilidad de llamarle la atención a los demás y los deja, no quiere que hablen mal de él o no quiere poner en problema, tú tienes la obligación de llamarle la atención, de criticarlo. Hay que saber cómo criticar, cómo llamar la atención, con cariño, con respeto, a solas, no avergonzarlo, pero hay que decir las cosas verdaderas. Y si tú no las dices, lo estás haciendo caer a él. Shalom, Rab, muy buenos días. Buenos días, Shalom. Entonces, esto está dentro de este grupo. Dalet, Aomer Ejte, otro que está dentro de estos cuatro que son va a costar mucho a la persona hacer chuva, Dios no le va a ayudar. Aomer Ejte Beashuv, ubichlal ze Aomer Ejte Beyom Kippurim Mechaper, el que dice, voy a pecar y después voy a hacer chuva. Entonces, él está arreglado, tiene, ¿cómo se llama? Él quiere pecar, tiene el remedio al lado, va después a hacer chuva. O dice, yo peco y después Yom Kippur me va a curar, me va a ayudar, me va a purificar. ¿No? Seguro que no. Toda la chuva, como dijimos hace unos capítulos atrás, es para ayudar al hombre, o va a funcionar la chuva ante Dios cuando el hombre deja de pecar. Toda la chuva es decir, Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice, aunque hice cosas terribles. Pero tú tienes que saber que Dios nos dio este regalo increíble, infinito, de que cualquier cosa que hiciste puedes limpiarla. Con la condición que tú dices, yo no vuelvo a hacerlo más. Pero si tú ocupas la chuva como un remedio para seguir pecando, tú diste vuelta a toda la cosa. No entendiste para nada lo que es la chuva. Ahora puedo seguir pecando, haciendo contra Dios y después lo voy borrando. No sirve así, no funciona. Entonces, este pertenece al primer grupo, a los cuatro primeros, que Dios no le ayuda a hacer chuva. Acá se explica todo, después vamos a ver. Bet, segunda ley. Dijimos entonces que hay 24 personas que están pecando y sus pecados le impiden a ellos hacer chuva. Como dicen los sabios, una mitzvah trae otra mitzvah. Un pecado trae otro pecado. Cuando tú te metes en un vicio, el vicio se hace fuerte, y ya casi lentamente vas perdiendo tu control. Y ya no puedes dominarte. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto te va
estos pecados te atraen y te pueden amarrar hasta que después casi pierdes el control, te va a costar un mundo salir de ello. Como había un rap que contó una vez, una madre le dijo, ¿ustedes por qué le ponen prohibición a los niños? ¿Por qué tantas prohibiciones? Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Déjenlos con libertad, déjenlos tranquilos, que ellos piensen solos. Entonces el rap le dijo, muy bien, ¿qué va a pasar si tu hijo viene y te dice, tu hijo pequeño te dice, me están ofreciendo droga? Entonces, ¿qué le va a decir la mamá? Seguro que déjalo, que tenga libertad, que él escoja, que él elija, ¿por qué le tienes que fijar a él su vida? Entonces, ¿cómo se llama? Ella entendió que el problema tuyo es que tú no ves la gravedad del pecado. Si uno se mete, por ejemplo, lo que estamos viendo en la clase anterior, Dios no lo quiera, si uno se mete en droga puede arruinar su vida, después pierde su control y va a robar y va a hacer cualquier locura para poder seguir comprando esas cosas, porque la atracción es tan terrible, él no va a poder frenarse y va a destruir su vida, pero su vida material. Pero tal vez no pecó, no hizo otras cosas y tiene que pagar, tiene su mundo venidero. Pero el pecado, como dijimos antes, si uno se mete en este pecado, puede perder su mundo venidero. Entonces el problema de uno es que no ve la gravedad de lo que es un pecado, lo terrible que le puede causar. Entonces, como a la droga en tu vida hubieras dejado a tu hijo que se meta en algo así, porque sabes que él puede caer ahí, después con la atracción puede arruinar su mundo. Cada religioso sabe que si dejo entrar a mi hijo en algo así y no lo trato de evitar y no lo trato de poner todo tipo de cercos para cuidarlo, puede perder infinito más que todo eso. Entonces, ahí la madre entendió de lo que se está hablando acá, de cuidar al hijo, de que no se meta, que no vea cosas, cuidarlo y que no vaya a entrar en un pecado, porque la atracción después, sacarlo de ahí es muy difícil. Darle libertad, no, cuando es niño, es muy difícil que tenga la fuerza después para salir. Y salir de ahí le va a costar un mundo. ¿Para qué? Entonces, algo parecido a lo que estamos hablando acá. Ya nosotros vemos que los grandes tzadikim más grandes del mundo caen. No nos vamos a poner a cuidar a nuestros hijos que no tienen experiencia y ellos van según lo que les da agrado solamente sin entender el daño terrible que puede hacer para su alma, para sí mismo. Entonces seguro que nosotros vamos a hacer lo posible para mantener un ambiente cuidado y cuando se está desviando, llamarle la atención con mucho cariño, con mucho amor para cuidarlo, que no se vaya a arruinar su vida, Dios no lo quiera. Entonces dice así, Bet, segundo, Umean Hamisha Devarim Noalim Darkea Chuba Bifnei Osim. Hay otros 5 pecados, 5 cosas que cierran las puertas de la chuva. Beluem, y estos son, Aporesh Minat Tzibur, Lefiche Besman Yaset Chuva, Lo Yeh Imaem, Yasut Chuva, Lo Yeh Imaem, Veino Soje Imaem Beshut Chosim. La primera es que tú te apartas de la congregación, del grupo, del pueblo. Porque cuando ellos hagan chuvá, ellos te arrastran a ti, te ayudan, tú te vas con ellos. La fuerza del grupo te va a ayudar y te va a dar fuerza a ti para salir. Pero si tú estás solo, entonces tú no eres parte de ellos. Es como lo que dicen los sabios, porque es tan importante rezar con minyan, en la Betacneset con gente. Porque tal vez yo no tengo la fuerza solo para rezar y llegar a Dios fácilmente, pero cuando estoy metido en todo este ambiente, ellos me ayudan, voy con ellos, me arrastran, se hace solo, toda una sola cosa. Entonces acá con la chuva igual. Veajolek al divrei jajamim, segunda cosa que te va a costar, después te cierra las puertas de la chuva, el que discute con los sabios, le fiche Mahlokto, Goremelo Lifroshmem, porque cuando él se enoja y discute con ellos y no quiere recibir, se aleja de ellos. Ven ellos de Adarke Chuva y después ya no sabe los caminos para volver. Se aleja de los sabios que ellos son los que cargan la Torah en este mundo, los que llevan la Torah, y tú discutes con ellos y te alejas de ellos y no tienes el camino después. Te va a costar mucho llegar. Gimel, tercero, Amalika la mitzvot.
el que se burla de las mitzvot. Porque después de que se rió de las mitzvot, de cómo son la gente religiosa, entonces para él esto ya es algo sin valor, es algo que no tiene ningún valor, lo desprecia, no, no vale nada en su ojo. Él no lo deja, después él no las va a perseguir. Veloce, ven lo hace, ve más que. Y si él no hace la mitzvot porque se burló de todo esto, se ríe de todo esto, cuando quiera acercarse y tener el mérito, va a tener que hacerlo con la mitzvot, pero para él no tiene ningún valor. Entonces ya, para él esto no tiene ningún valor, se ve sin ningún valor. ¿Cómo va a poder llegar al mundo venidero que la mitzvot es la que nos lleven para allá? Entonces para él estas cosas ya no tienen ningún valor, no va a poder buscarla y sin ella no puede llegar para allá. Dalet, cuarto, Dame va a ser Rabotav, el que insulta o avergüenza a su rabanim. Shedabar ze goremlo le dachvo betordo ki gihasi, ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד, ומורה לו דרך האמת. También él tiene su Rab, con quien estaba cercano, tenía confianza, podía acercar y preguntar. Ahora también, si lo insultó, le hizo algo, él se aleja totalmente de su Rab. Y otra vez no tiene cómo llegar al camino verdadero. Quinto, hey, veanose, veasoné, etatojajot. Shareloi niach lo derech tshuva, el que odia la crítica. Dice los sabios, critica a un sabio y te va a amar. Critica a un tonto y te va a odiar. O sea, el hombre tiene que saber que yo tengo estoy limitado para ver mi defecto. Y si no me van a corregir, no me van a ayudar de afuera, yo voy a quedarme con muchos defectos que me impiden seguir acercándome a Dios. Entonces, una persona que no puede escuchar críticas, que no puede, ¿cómo se llama? Que alguien le diga está haciendo un error, él se va a enojar y va a discutir y va a enojarse por todo esto, no va a poder acercarse a la tshuva. Shatojeja goremen le tshuva, porque cuando te critican, esto te ayuda a acercarte al camino correcto. A veces te critican, te llaman la atención, y el hombre le duele esto, pero es capaz con humildad de recibir esta crítica y volver al camino correcto. Y si no va a poder. Que Moshe Katuv Betorah Zahoret al Tishkach. Como Dios nos llama la atención muchas veces, no olviden que ustedes eran rebeldes y Dios no les dio corazón para entender, un pueblo naval, malagradecido, Belojajam. Dios nos dio críticas duras varias veces. Vejen Yeshayahu, y así Isaías también llamó la atención fuerte al pueblo. Et Israel Bambru, hoy Goy Joté, pueblo pecador, imagínense. Yedá Shorconeo, el burro conoce a su dueño, y usted no, en Israel. Duras críticas. Midati ki kasheata, vejen tzavu a él, logiach lejatayin shenemar krag begaron altachsoch. Y así Dios mandó a profetas a criticar al pueblo, a llamarle la atención duramente, para que vuelvan en Chubá. Vejen kol hanevim, ojijo Israel, y así todos los profetas criticaron y le llamaron la atención al pueblo. H. Hadru bichubá, hasta que hicieron Chubá. Le fijaj tzarich leamid, y es por esto, dice el Rambam, que tenemos la obligación. Le fijaj tzarich leamid bekol kal bekal, Israel, tenemos que en cada congregación y congregación del pueblo de Israel tiene que ponerse ahí, Jajam Gadol, un gran sabio, Bezaken, y anciano, y sabio, anciano, y temeroso de Dios, desde siempre, desde niño, Menora, Beauvlaim, y querido por la congregación.
שיהיה מוכיח לרבי ומחזיר בתשובה, que él pueda criticar. Él es querido por la congregación, es muy importante. Cuando tú quieres criticar a alguien que te acepte, tu crítica tiene que ser una persona que sabe que lo que tú estás hablando es por el bien de él, que tú lo quieres y lo haces realmente por él. Entonces, cada congregación tiene que poner un sabio mayor, que todos sepan que es una persona justa, recta, y que no está discutiendo por discutir, y que es querido por ellos, para que le ayude y pueda criticarlo, para que se vuelvan al camino correcto. Bezeche, soneta, tojajot, él no va a la mojía. Y este que no le gustan las críticas y se arranca de las críticas, entonces no va a tener cómo seguir, cómo arreglar su camino. Velocho me advarable, fijad yamot bejatato, shem beinam tovim. Y así él va a quedarse con su pecado. Mire lo que dice el Rambam, qué terrible. Que para sus ojos son buenos. Es terrible. El hombre se acostumbra a su pecado y ya para él no es pecado. Y si nadie te va a llamar la atención, tú te vas a quedar pegado en esto. Puede ser en la Shonará, como dijo el Rambam en la clase anterior, que tú te acostumbras y vives así ya, y puede ser que estás perdiendo realmente tu mundo. O profanas las fiestas. Yo cumplo todas las mitzvot, esta por ningún motivo, no estoy dispuesto a hacerlo. Mira lo que dice el Rambam sobre todo eso. Si alguien no te va a llamar la atención y tú no vas a escuchar, entonces no vas a estar dispuesto a escuchar, a recibir la verdad de otra persona, entonces estás perdido. Gimel, tercera. Umen hamisha devarim, shaose otam y efshar lo shiyashuv betchuva gmura. Quinto, hay 5 cosas que el que se mete en ellos no va a poder hacer chubá en forma plena. Lefishem avunot ben adam le javero, porque son pecados entre las personas. Ven no yodea javero shejatalo, y no sabe, no va a conocer quién es con quien él pecó. Que de sheachzilo y shamimeno limjolo, porque para que tú tengas perdón de una persona que pecaste contra una otra persona, tú tienes que devolverle lo que le robaste o lo que le debes y pedirle perdón, si no, no. Entonces dice, Ve'eluem, y estos son los pecados que después es muy difícil volver porque no tiene a quien pedirle perdón. Aleph, amekalele tarabim, velo kilel adam yadua, que de ishal mimeno kapara. El que maldice, mucha gente, estos son, y da una maldición, pero no le dijo a una persona en general, dijo a un grupo. Y ese anda a pedirle perdón ahora. ¿A quién le va a pedir perdón? Veajolek inganab, o una persona que se reparte con un ladrón. Él le compra a uno que roba, y tú estás ayudándolo al ladrón a pecar, a robar. Después tú quieres hacer chubá. ¿A quién se le va a devolver todas estas cosas? שלפי שאינו יודע גנבה זו של מי היא, אלא הגנב גונב לרבים, el ladrón roba a mucha gente, ומביא לו, והוא לוקח, y tú le compras a él. בעוד שהוא מחזיק עבדה, שהוא מחזיק ג'ת הגנב, ומחטיאו, y otra cosa, por ti este ladrón sigue robando. Tú lo estás, tú lo estás haciendo pecar. No solo que eres cómplice del robo, tú, gracias a ti él sigue robando, lo está haciendo caer en el pecado. Entonces tiene el otro problema grande que dijimos antes, que uno que hace es pecar a los demás. Y es un pecado terrible. Veamotzi aveda, amotzi aveda, veino majris alea, h taxidea levalea. O una persona que tiene una mitzvah, cuando tú encuentras una cosa perdida, tienes que tratar de buscar a los dueños. Y tú no los buscas. Y cuando quiere hacer chuva ya pasó mucho tiempo, ¿a quién se la va a devolver? Ya el dueño se dio, ya la perdió, ya no piensa en ella. Es tú como que le robaste, como que no cumpliste la mitzvah de devolver. Dalet, cuarto. Vaochel chol shel aniyim veyotomim balmanot. Elu bene adam umlalim. O tú tomas cosas de la gente pobre, una viuda, un huérfano, que están yendo de ciudad en ciudad porque no tienen que comer, están muy bien, son pobres, no tienen un lugar fijo, y tú les quitaste algo, les robaste, abusaste de ellos, y después quieres devolverlo, ya no lo va a poder encontrar.
אלו בני אדם אומללים שאינם מפורסמים, בגולים מאיר. והמקבל שוחד להטות דין, él no יודע hasta היכן הגיע, o tú tomaste un soborno para el juicio, y tú estás haciendo un juicio equivocado, y después cuando quieres hacer chubá y devolver al que le quitaste en forma injusta, no sabes cuánto realmente era el juicio, ya se te olvidó todos los detalles y perdiste. ¿Quién? Todos estos son pecados que el que se mete en ellos las puertas de la chuva van a ser difíciles de que él llegue a ella. Dalet. Umen hamisha devarim aoseotam en hasaká la shubmem. Otras 5 cosas que el que está en esto es, otra vez, se vuelve algo muy difícil para él volver. Le fichen devarim kalim, ¿por qué? Porque son cosas que a simple vista se ven pequeñas, que el hombre no siente que está pecando. Beinei rob bene Adam. Son cosas simples que casi todos lo hacen. Mucha gente hace estas cosas, entonces tú no sientes que estás haciendo un pecado. Benimsa jotebu idameshen sejet. Y él está pecando y no se imagina que es un pecado. Veluem. Y acá va a traer ejemplo. Una persona que come, hay gente pobre que no tiene suficiente comida para ellos. Tú no puedes ir a comer donde ellos, porque aunque ellos te ofrecen, quieren sentirse bien, que ellos también ayudan, pero si tú comes no va a haber comida para los demás en su casa. Está prohibido en ese caso ir y comer con ellos. ¿Qué hice malo? Ellos me invitaron a comer acá. No, si no hay comida suficiente para ellos, tú no puedes meterte acá y aunque te ofrezcan, no puedes comer. Bet. המשתמש באבותו של עני, שהאבות של עני אינו אלא כגון קרדום מחרישה ויאמר בליבו אינו חסרים והרי לא גזלתי אותו. Otro ejemplo, cuando tú le das un préstamo a un pobre, por ejemplo, y él te da algo para asegurarte que tú, ¿cómo se llama? Que él te va a pagar. ¿Cómo se dice eso? En hebreo se llama avotó, pero no sé, no me acuerdo en castellano. Él te da el reloj, él te da algo suyo para que tú tengas confianza que te va a devolver, si no lo cobras de esto. Tú no puedes ocupar esto, tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo, no lo puedes ocupar. Y la persona dice, no, yo le hice un favor a él, yo puedo ocupar esas herramientas que me dio por mientras. Y estás pecando, no se puede. Gimel, amistakel varayot. Maleal datami. Una persona que ve, por ejemplo, un hombre que ve una mujer y tiene agrado de verla, está prohibido si está casada, si está soltera. O una mujer que está vestida en forma no recatada, prohibido mirarla. Y uno dice, ¿qué problema hay? La toqué, le hice algo, prohibido mirar. Entonces, estos que se parecen pecados tan pequeños que mucha gente lo hace, tú no piensas que estás pecando. Una vez dijimos, no sé si se acuerdan, en Mesilat Yesharim, adulterio que tiene pena de muerte y que es uno de los pecados que hay que dar la vida antes de hacerlo, y que tiene caret, y si con testigos tiene pena de muerte, Dios no lo quiera. Si una persona roba a los demás en su negocio con las pesas desequilibradas, es más terrible que el adulterio. ¿Cómo puede ser? El robar es un pecado grande de la Torah que no se puede hacer por ningún motivo, pero no tiene caret, no se corta tu alma, y no tiene pena de muerte, y no hay que dar la vida por esto. Entonces, ¿por qué dijeron los sabios que una persona que tiene desequilibradas las pesas con querer? Y cada vez que le compran 1 kilo, él vende en verdad 900 gramos. Y la gente no se da cuenta, y él dice, no, ¿qué he hecho? Tampoco unos centavos que le estoy robando, ¿qué pasa? Entonces dicen los sabios, esto es peor que el adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio de uno lo quiere a nadie, puede una vez uno hacer algo así, de uno lo quiere a nadie.
pero él va a quedar, después de haber hecho algo así, con un dolor, una cosa terrible, y seguro que va a ser chubá, seguro que no lo va a hacer nunca más. Pero el que roba en cantidades tan pequeñas, no piensa que está haciendo daño a nadie, no piensa que está haciendo a nadie, lo siente, y no tiene a quien después pedir chubá, pedir y devolver el dinero que robó, o la cantidad que robó. Y va a hacer este pecado una y otra vez, hasta que esta pequeña cosa se vuelve como una cosa tremenda, tremenda contra ti, y te va a destruir tu mundo. Entonces, como dicen los sabios, el Yetzer Hara es muy sabio, y esas son las pruebas que Dios nos pone. Él sabe que contigo no puede llegar en forma simple a un pecado grande. Tú no lo vas a escuchar para nada. Pero hablar de una persona, hablar cosas verdaderas de esta persona, aunque sean negativas. Acá una cosa pequeña que ni se nota, que todos lo hacen. Entonces ahí el hombre tiene problemas grandes. Mirar a una mujer, ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene? Una mujer que está prohibida para ti, una mujer que está vestida en forma no recatada. ¿Es una prohibición de la Torah? Entonces Ramón dice, estos pequeños para la gente que se ven como cosas tan pequeñas. Y ahí, como dijimos cuando estamos estudiando en Mesilat Yesharim, tan maravilloso en verdad, en la Nekiut, en la limpieza, que ¿dónde te prueban en verdad? Mucha gente, cuando hace buenas acciones, tú ves que hacen estas buenas acciones, ¿por qué? Porque por el honor de ellos, porque ellos no quieren sentirse mal con los demás, con el medio, lo van a criticar. Es bueno, apreciado por el grupo, pero ¿tú estás haciéndolo por Dios? No, no es seguro. Tú decidiste que esta es la buena vida, la verdad, pero ¿tú estás concentrado en Dios, lo que está sirviendo a Dios? Ni me acuerdo de Dios. Y cuando voy a hacer una cosa negativa y me freno, ni me acuerdo de Dios. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué te frenas? Esto es malo, ¿y qué van a decir de mí? No tienes ninguna conexión con Dios. ¿Tú estás sirviendo de verdad a Dios? Con el tiempo, ojalá que lleguemos a eso. ¿Dónde se ve realmente si esta persona está sirviendo a Dios? Que el servir a Dios se multiplica y multiplica y multiplica 1000 veces tu acción. Porque realmente tu objetivo en este mundo era llegar a conocer la grandeza infinita de Dios y servirlo a Él. Y no estar dando vueltas detrás de tu honor personal, que yo me vea bien ante los demás y que no me vea mal. Mucha gente actúa así, por su honor, no por el honor de Dios, ni se acuerda de Dios. ¿Dónde tú puedes estar? ¿Dónde te prueban de verdad? ¿Por qué énfasis en estas cosas tan pequeñas? ¿No? Estas cosas tan pequeñas es realmente donde se prueba si tú estás sirviendo a Dios o a los demás. Cuando esta cosa de mirar a una mujer que está prohibida para ti. Si tú vives la sociedad, nadie te va a llamar la atención. Tú no vas a quedar con una persona baja, mala, que no te van a hablar, que no te van a abrir las puertas de la Beit Knesset. No, tú estás dentro del grupo. ¿Y qué me va a frenar entonces? Solo el temor a Dios. En esas cosas tan pequeñas se ve realmente si tú quieres servir a Dios o no. Entonces tú ves, es una cosa importante, muy, muy, muy valiosa en tu servicio de Dios. Tal vez por esta cosa tú vas a recibir un mundo venidero infinito, porque realmente acá serviste a Dios. En todas las otras mitzvot que diste de acá, 1000 shekel, y todos te abrazaron y te besaron, ¿te acordaste de Dios? No, seguro. Es algo bueno que hay que hacer, sí, hay mundo venidero, pero lo hago delante de todos. Todos me llaman la atención cuando yo hice algo y todos se impresionaron de mi acto de piedad con los demás. ¿Te aplaudieron tanto? No, no es nada de malo. ¿Y te acordaste de Dios? No, seguro. Ojalá que en todos estos actos nosotros estemos apegados a Dios, pero acá, en estas cosas pequeñas, realmente, tú le dices una palabra de bondad con otra persona, le alegra el corazón. ¿Alguien va a aplaudirte? Tú, no es algo importante. Tú no quisiste pecar en una duda de robo acá, de tomar lo que no es tuyo. En la duda yo me abstengo.
nadie te va a decir nada. Entonces, en estas cosas que parecen tan pequeñas, tan sin valor, realmente acá se fija realmente si tú estás sirviendo a Dios o no. Entonces, realmente tienen un valor tremendo. Entonces, Dios las dio con intención, no es así nomás. Y es una prohibición de la Torah, entonces son cosas graves, de verdad. Entonces, Amistakel Barrayot, Maleal Dato, Shem Bekach Klum, el que está observando una persona que está prohibido para él. Él piensa que no, ¿qué hice? Shu Omer Behibalti o Kirabti. Yo tuve alguna relación con ella o me acerqué a ella, le toqué. Bueno, yo de Ashereate y Naema Bungadol y él no sabe que el hecho de ver es un pecado grande también. Como está escrito, y él no sabe que es un pecado, y aparte que te puede llevar al adulterio mismo, Dios no lo quiera. Entonces, una mujer que no se viste bien, entonces ella está causando a un hombre que la mire y que vea cosas que no se pueden ver. Y ella, en otras palabras, está haciéndolo caer a él en un pecado. Está haciendo la prohibición grave de acercar a otro en un pecado. No es solo tu problema de que no eres recatada. Tú estás haciendo a otra persona que te mire y te mire algo prohibido y lo está haciendo caer. Entonces, son cosas graves que parecen tan inocentes, tan pequeñas, pero aquí es donde se prueba de verdad al hombre o a la mujer. Dalet, otra cosa pequeña que a simple vista se ve muy pequeña. Amezkabed bekalon javero, bomer belibo sheinohet. Lefijen javero mecham velo guía lo busha, velo besho, ela. Y el que se compara con los demás, que trata de buscar honra a cuesta de que baja al otro. Él dice, ¿qué hice? Yo dije algo verdadero y además que el otro no está acá, ni se avergonzó, ni supo siquiera. No, está prohibido. Él compara su inteligencia con, qué tontera dijo esta persona, qué locura, qué trabajo más terrible hizo. Entonces, que no tiene ninguna, no porque está advirtiendo a una persona que no tome a esta persona que trabaja mal. Puede ser que ahí puede hablar, pero está hablando por hablar. Entonces, en todo este tipo de cosas que se engrandece a cuestas del otro, está prohibido. Hey, a Joshet, otra cosa que dice en la ley, en la Torah, a Joshet Beksherim, Omer Belibo, Sheenojote, Lefishu Omer Masiti, una prohibición de la Torah, una mitzvah de la Torah tenemos, Betzedek Tishpote Tamiteja. Nosotros tenemos que juzgar al otro para bien. Tenemos una mitzvah, tenemos la obligación de ver el acto que hizo el otro en forma positiva y no criticarlo y no buscar algo negativo en esto. Nuestra tendencia natural es buscar los defectos en el otro. Y la mitzvah de la Torah, cuando tú haces algo y dices, mira, este está haciendo esto para llamar la atención, esto está haciendo, todo lo juzgas para mal, todo tratas de darle bajar a esta otra persona. Y una prohibición de la Torah tiene la mitzvah de juzgar al prójimo para bien. Y este hombre dice, ¿qué hice? Y acá está hablando de esto de, no que está juzgándolo para mal, sino dice también Joshet Beksherim. Está prohibido siquiera una persona que es kasher, una persona que es buena. Sospechar de ella ya es una prohibición. A Joshet Beksherim está escrito, el que tiene desconfianza de una persona recta, lo que begufo, va a recibir un golpe en su cuerpo. Es un problema. Mira, yo no sé, esta persona, yo no sé cómo es, yo tengo desconfianza, mira cómo habla, cómo esto. No, una persona que tú lo conoces, que es una persona recta, es parte de la comunidad, no puedes desconfiar así. Tienes que juzgarlo para bien y es una mitzvah de la Torah. Si una persona que es malvada y que es conocida y que ya tiene testigos que es lo que hace, otra cosa.
pero, pero estamos hablando de una persona normal que si uno se fija realmente la naturaleza de uno es desconfiar. Y eso está también, parece algo tan pequeño, tan natural, tan normal. Dios quiere que tú venzas tu naturaleza animal y que estés pendiente de esto, y que estés consciente de esto. Entonces está prohibido también. Veji yesh sham ela hashab shemasa. Y él dice, que yo no dije que él hizo esta prohibición. Tengo duda. Eso ya es prohibición. Y la última ley, no la última casi. Hey, umeem hamishat devarim aoseotam imashecha harem tamid. Y hay otras cosas que el que empieza a hacerla va a ser, se va a acostumbrar a ella muy fácil y no va a poder salir de ella. Se va a acostumbrar a ella y va a costar un mundo salir de ella. Así que cuídate de no entrar. Bekashimen lifrosh mem, lefikach sarich adam lizaer mem shema itzbak baem. Y por eso el hombre tiene que tener mucho cuidado de alejarse de ella para que no se apegue a ella y después no le va a costar mucho salir. Ven, datot dat de otra ot meot. Y todas estas son, ¿cómo se llama? Deot, midot negativas. Veluem, regilut, Shalom, Rab. shalom alejem. ¿Calman? Sí, hola, Shalom, shalom. shalom, shalom. Bienvenido. Gracias. Regilut Belación Arra, una persona que está hablando todo el tiempo Lashon Arra, como dijimos, que cuando se acostumbró, tu naturaleza te va a pedir hablar y hablar y hablar más. Ubal Gema, una persona que se enoja, que todo el tiempo está con enojo. Ubal Makshabarra, una persona que, está, como dijimos antes, está pensando mal de los demás todo el tiempo. Bamidjabel Le Rasha, o una persona que se apega a una persona malvada. Mimnei Shulomet, Mimasab, Ben Nishamim Belibo. Si tú te apegas a una persona que está mal, que está por un camino negativo, no hay nada que hacer. Sus costumbres, su forma de hablar, su forma de actuar, se te van a ir pegando a ti. Entonces, ¿cómo se llama? Tú tienes que tener mucho cuidado con gente de este tipo, no juntarte. Porque la corriente te va a arrastrar. והוא שאמר שלמה ברואים כסילים ירועה. וכבר ביארנו הלכות דעות דברים שצריך כל אדם לנהוג בהם תמיד קל וחומר לבעל תשובה. Y ya hablamos en otras leyes, dice Rambam, de las cosas de cómo tiene que comportarse una persona normal y más aún Baal Tshuva, que tiene que alejarse mucho de las cosas negativas que hacía. Vav, y la última ley de este capítulo 4, Kol elu adevarim ukayotze baem af al pi shemeakvim et hatshuva en monimuta. Todas estas cosas que nombramos acá, aunque ellos impiden la tshuva, no la impiden totalmente. Aunque si tú te metes en una de estas, te va a costar bastante hacer tshuva. Y otra cosa, como dijo, los primeros 4 pecados, que son pecados grandes que no va a recibir ayuda de Dios, pero tú todavía puedes hacer tshuva. La verdad que sin la ayuda de Dios, que te ponga alguien que te ayude, que te explique, que Dios te ayude a acercarte a ver la verdad, todo esto, es muy difícil hacerlo. Pero aún así puedes hacerlo. Pero estás con un riesgo grande de ¿cómo se llama?, de quedarte afuera. En monimotá el aimasa tshuva meem arei zebal tshuva beyesh lo chelek olam haba. Y así dice Rambam al final de este capítulo, pero la cosa es así. Todos pueden hacer tshuva al final. A uno les va a costar más, a otro les va a costar menos, pero el que hizo tshuva vuelve, se limpia y tiene mundo venidero. Hasta acá el 4 capítulo. Quinto capítulo dice así. Quinto capítulo. Son 10 capítulos de leyes de tshuva. Ahora empezamos el quinto, que son más cosas ahora de pensamiento. Hasta acá eran más detalles, importantísimo, pero ahora viene más de pensamiento. Dice así, capítulo quinto. Reshut lekol adam netuna.
Aleph, primera alhaja, primera ley. Reshut lekol adam netuna. In ratzah leatot atzmo lederech tova, beliyot tzadik areshut beyado. Cada uno de nosotros tiene libertad de acción, tiene libre albedrío. Quiso ser un justo, puede. Veim ratzah leatot atzmo lederech ra, liot rasha areshut beyado. Y si él quiere ser un malvado, puede. Tiene la puerta abierta para donde él quiera ir. Y tienes que saber que dentro de tu corazón hay dos almas, como dijimos varias veces. Una que lo que ella quiere es llevarte y despertarte deseo hacia el camino en contra de Dios. Y la otra quiere que seas recto, justo y que te apegue a Dios. Y no hay nada que hacer. Tú vas a sentir dentro de ti muchas veces deseo hacer justo lo que está diciendo acá que está prohibido. ¿Y de dónde viene? De estas almas que están acá dentro. Entonces el hombre, si no está atento, él tiene las puertas abiertas para ser un justo o un malvado. Shekatub betorah, y es como está escrito en la Torá, en Adam ya que had mimeno, la dato verá. El hombre, dice Dios cuando creó al hombre, es una criatura única que tiene la posibilidad de conocer el bien y el mal. Clomar, en min ze shel Adam, allá yahid bolam, ben min shenido melor. No hay otra criatura en este mundo parecido al hombre. Besea Inyan, en esto, Sheye umiatzmo bedato, que él con su pensamiento, con su entendimiento, él puede conocer el bien o el mal y él va a hacer todo lo que él quiere. Y nadie, esta libertad está en el hombre y él decide. El Ramjal, el Mesilat Yesharim, el Rav Chaim Luzzatto, dice en otro libro, el libre albedrío grande que tiene el hombre es quedarse ignorante o ser un sabio. Ahí está la fuente de su libre albedrío. Nosotros cuando somos niños, tú puedes ver cómo los niños corren detrás de cosas que no tienen valor. Y ellos están convencidos y si pierden esto que querían se ponen a llorar y sufren y todo esto. Y el padre ve al niño y dice, ¿cómo que es tontera? Pero en su entendimiento ese es el bien. Y si pierde ese se va a poner a llorar. Nosotros no estamos lejos de eso. Y el libre albedrío verdadero y grande que tú tienes es buscar profundamente la sabiduría y entender el bien. No como lo entendiste a simple vista, en forma superficial, sino ver claramente el bien verdadero. ¿O no? Y eso está en tus manos. Tú quieres quedarte con esta visión superficial y el bien que tú conoces es este. Entonces, realmente, tú estás haciendo lo que tú quieres. O yo me voy a esforzar y voy a buscar la verdad profundamente. Y voy a entender que el bien es otro. Entonces depende, esto está libre para cada uno de esforzarse y buscar, tiene libertad. Bet. Al yavor b'makshavteja davar ze shomrim tibshei umot haolam berov golmei bnei Israel. No vaya a pensar lo que piensan la gente ignorante de los otros pueblos y también muchos del pueblo de Israel que no saben, que no tienen sabiduría. Shakadosh Baruj Hu gozer al Adam mithilat briato liot tzadik o rasha. Que Dios fija desde el comienzo cuando este bebé nace, ¿qué va a ser de él al final? ¿Un justo o un recto? Está todo escrito, el destino está escrito, ¿qué voy a hacer? No, eso no es verdadero. En Adamar Ken. Esto no es así. Ela
Kol Adam Raúl Lo Liyot Tzadik que Moshe Rabbeinu o Rasha que Yerovam. Sino la verdad es que cada uno de nosotros puede terminar siendo un tzadik como Moshe Rabbeinu. Increíble. Acá es una cosa tan maravillosa. Cuando uno habla de alajá, de ley, es, ¿cómo se llama? La ley no son todo tipo de pensamientos y metáforas y midrashim que te quieren explicar una idea. La ley es verdad, es la verdad. No son acá, es la simple, lo que está escrito acá es la simple verdad. No es una metáfora que quiere darte una idea más grande, no. Esa es la ley. Y eso es lo que escribe acá el Rambam en esto, que cada uno de nosotros puede llegar a ser un tzadik como Moshe Rabbeinu. Un profeta como Moshe no se levantó, no hay. Pero un tzadik, un justo como Moshe Rabbeinu puede. O puedes terminar siendo un rasha, un malvado, como Jeroboam, que hizo pecar a todo el pueblo. O jajam, o sahal, o uno puede ser un sabio, o un ignorante y tonto. O Rahman, o Akhzari, o una persona misericordiosa, o cruel, o Kili, o Shua, una persona tacaña, o generosa. Y todos los midot que hay. Nada está fijo. Tú puedes trabajar contigo mismo y cambiar. Velo mi shekpeo, velo gozer alab, y no hay nadie que te fijó de esta forma ni que te decretó que tú tienes que ser así. Velo mi shemosheu lehan mishne adrahim, ela ume atmo medato note leise dekshirse. Sino que él va a fijar realmente cómo va a ser al final. Tal vez en forma natural tú llegaste con una midot básicas como Dios te creó y tú te puedes quedar así para siempre y tranquilo y bien. Eres envidioso, eres tacaño y te quedas así para siempre porque no sabes que puedes cambiar. Por falta de sabiduría, entonces tú te quedaste así. Esa fue tu elección. No buscar sabiduría y te quedaste en este nivel muy bajo como llegaste. O puedes, ¿cómo se llama? Entender que todo esto es una materia prima que te dio Dios como un comienzo. Y tú puedes, como dicen los sabios, construir en tu corazón un altar, una arona kodesh. Pulir, tomar, mejorar, cambiar, fortalecer lo que está débil, debilitar lo que está fuerte. Y puedes hacer un trabajo contigo mismo realmente. Y tú tienes en tus manos la fuerza de hacerlo. Amar, mi pielión lo es lo que dice Jeremías, el profeta. De la boca de Dios no va a salir el mal o el bien. Él lo dejó en nuestras manos. Clomar, en abore gozer al Adam liot tov velo liot ra. Dios no decretó a una persona que este va a ser un malvado y este va a ser un justo. De que van sheken, un imsa, y si tú entonces pecaste, tú eres el culpable de todo esto y tú eres responsable de tus acciones. Pero algo en mi interior me impulsó a hacer esto. Muy bien. Entonces, sí, tenemos que saber que hay fuerza interna, pero tú la puedes dominar. Tú la puedes, ¿cómo se llama? Realmente dominar y mejorar y cambiar. Tengo deseos, como dijo en el capítulo anterior, de mirar, de ver, de hacer, de todo esto. Yo puedo frenar esto. Y no tengo deseos de hacer esto que es lo que me piden que haga. Yo puedo hacerlo, aunque no tenga deseos. Y yo dirigir mi vida, y no que mi naturaleza me dirige a mí. Entonces dice, al final, tú tienes que tomar la responsabilidad que lo que te llega, tú eres el culpable y no otra persona, no la mamá, no los padres, los profesores, donde me crié, donde viví. Tú te pusieron en un lugar no al azar. Dios sabe exactamente en qué condiciones te puso para tu prueba y tú tienes que
salir y hacer lo que tienes que hacer. Belifijaj, Raúl, lo, Lifkot, Belekonen, al-Hatab. Y por eso el hombre tiene que llorar y suplicar por sus pecados que hizo. Porque tú eres el responsable. ¿Se acuerdan cómo dijimos el primer hombre cuando él pecó? La mujer. Cuando yo hice, él fue el culpable, el otro. Olvídate. Tienes que tomar responsabilidad. Deja de culpar a los demás. Tú tienes que tomar responsabilidad. ועל מה שעשה לנפשו וגמלה רע, y lo que hiciste con tu alma y le causaste mucho daño. Uche katuba harab, maitonen adam chai, וחזר ואמר, הואיל ורשותנו בידינו ומידתנו עשינו כל הרעות. Y como nosotros tenemos que saber esta verdad, que todo el mal que hicimos viene de nosotros, y yo podía no haberlo hecho, por eso tenemos que hacer chuvá. ¿De dónde viene la mitzvah de hacer chuvá? Si yo estaba obligado a actuar de esta forma. No estaba obligado a de actuar de esta forma. Por eso hiciste un error. Tienes que limpiarlo ahora, tienes que cambiar. Había un Raf que contó una vez, él estaba hablando sobre el libre albedrío. Y vino una vez a la clase, que es una clase de varios meses explicando esto bien profundamente, este tema. Y vino una vez un profesor y escuchó la clase y empezó a reclamarle a Rab y decirle, no hay libre albedrío, está todo fijado con las células, con los cromosomas, con los genes, ¿cómo tú vas a hacer? Y no hay nada que hacer. Entonces Rab le dijo, seguimos hablando después, ahora es un tema que lo hemos tomado mucho tiempo, ¿no? Es difícil ahora recordar todo lo que hemos hablado, podemos hablarlo después solo. No, tú estás hablando tonteras, no hay libre albedrío, son puras cosas, tu imaginación te dice que hay libre albedrío. Entonces el Rab contó y el Rab le dijo así, no fue bien, no sé bien cómo fue, pero le dijo, tú eres un estúpido. ¿Cómo me dice algo así? ¿Cómo me hablas de esta forma? Pero ¿por qué te quejas de mí si yo estoy obligado a actuar de esta forma? Yo no tengo libre albedrío. ¿Por qué te enojas? Entonces él lo entendió. Si no tenemos libre albedrío, ¿por qué te enojas? Estaba obligado a responderte de esta forma. ¿Por qué te quejas? Entonces ahí un poco duro le mostró, entendí lo que me querías decir. ¿Sí? ¿Por qué va a juzgar a los malvados que hacen algo malo si están obligados a actuar de esa forma? Entonces no, tenemos que saber que, como dice la Torá, que realmente, como va a explicar el Rambam acá, si no habría libre albedrío, ¿para qué Dios nos manda a todos los profetas? Y y nos dio la Torá y dice el bien y el mal y escoge el bien, si no hay libre albedrío. Entonces, eso es lo que dice acá. Muy buen ejemplo. Najón, si tú dices que el otro se metió, interrumpió, dijo, tú estabas hablando tontera, hasta que el Rab le mostró un poco duro, pero el otro entendió. La puso en su sitio. ¿Sí? Lamentablemente no había otro camino muy bueno para que entienda, pero ahí entendió por lo menos. Entonces, ¿cómo se llama? Como tenemos el libre albedrío entonces en nuestras manos, y así no hicimos todas estas cosas negativas, tenemos que hacer chuva y dejar el camino negativo. Como dice en la Torá, vamos a buscar el camino, vamos a explorar, vamos a revisarlo y vamos a volver al camino verdadero. Hasta acá el Bet. Seguimos. Gimel. Tenemos un poco de tiempo. Vedavar sei cargadol veu amuta Torah. Y en verdad, como la gente ve la estrella, ve el zodiaco, ve no sé qué, todas las cosas están prohibidas, no son de Torah. Puede ser que ellos pueden ver algo, pero, ¿cómo se llama? No, tú estás por encima de los astros.
¿cómo se llama? Yo me acuerdo que una vez mis padres tenían un amigo que empezó a hablarles de todo tipo de cosas raras, así de las estrellas que se ven. Y ellos contaron que yo estaba viviendo acá en Israel. Y él dijo, mira, estoy viendo que tu hijo está por casarse. Y estaba cerca de casarme, estaba por casarme. Y después, y se va a casar tu hijo. Después el compromiso se rompió. Y yo estaba tan contento, las estrellas se cayeron. Entonces, ¿cómo se llama? No, no es así. Nosotros estamos por encima de la suerte. Puede ser que tú tienes cosas naturales que Dios te puso en un comienzo, pero no tienen que quedarse así. Tú tienes libertad para cambiar las cosas. No hay destino acá. No hay, está escrito. No existe eso acá. Tú tienes realmente libertad de acción, que es el regalo tan grande que Dios nos dio. Entonces dice así. Gimel, Bedavar ze ikar gadolu. והוא עמוד התורה והמצוות שנאמר, ראה נתתי לפניך חיים היום את החיים. Y este es un principio básico de la Torah. Y que, como dijo en la ley anterior, mucha gente no lo cree. Vektiv rea anoji y fíjate que yo te doy ahora, dice Dios, el camino de la vida. כלומר שהרשות בידיכם, וכל שיחפוץ אדם לעשות ממעשה בני אדם, עושה, בין טובים, בין רעים, y todo lo que tú quieras hacer, que hacen las personas, tanto buenas o malas, tú puedes hacerlas. ומפני זה העניין נאמר, מי ייתן והיה לבבכם זה להם. Y por eso Dios dice en la Torah, cuando se acuerdan que hablamos una vez en la entrega de la Torah, cuando el pueblo vio esta revelación increíble, se murieron de pánico, se murieron de temor. Le dijeron a Moshe, escucha tú y nosotros no podemos seguir escuchando, vamos a morir. Y Dios dijo, ojalá que así sea su pensamiento todo el tiempo. Dios dice ojalá, más que Dios quiera que así sigan pensando. ¿Cómo Dios quiera? Sí, porque Dios no se mete en esto. El libre albedrío es tuyo. Tú eres responsable de tus acciones. ¿Quieres llenarte de sabiduría y ver el camino verdadero, real, y después guiarte en ese camino? Tu decisión. ¿Quieres escoger por la flojera, por la tontera, por los placeres mundanos y equivocados? Sigue tu camino. El médico te dije, sigue comiendo así y va a destruir tu salud. Sigue comiendo así. Y destruyó. El otro paró. Hay ellos que paran frente a la sabiduría y hay ellos que no le dan importancia y reciben su castigo natural. Así también en la parte espiritual. כלומר, שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רע, אלא הכל מסולם. Y así dice acá el Rambam, el hombre tiene que saber que Dios no obliga a la persona a actuar de una forma o de otra, y cada uno tiene su libertad. Dalet. Ilu a él allá gozer. Si Dios en verdad, como esta gente piensa, decretaría al Adam Liot Tzadik o Rasha, le definió a este hombre ser un justo, le decretó por naturaleza ser un justo o un malvado, o ilu allá sham davar shemoshech adam beikar toldato ederech min hadrachim, o si había alguna fuerza que causa que este hombre va a ir por uno de los dos caminos, o le madam min amadaot, o él tiende a un tipo de midot especial, o le da minadeot, o le maase minamaasim, o algo que te obliga a actuar de alguna forma, hacer alguna acción, como piensa la gente ignorante que ve en el cielo, como dijimos antes, y se guían por la estrella.
Rabiner contó una vez que hay cosas que funcionan porque son cosas generales para las personas. Creo que están en un estudio de psicología y les dieron a todos, ¿cómo se llama? Hacer un dibujo y después les dijeron todo tipo de características que tenían a esta persona. Todos se sintieron, ¿cómo se llama? Identificados por lo que dijeron. Tú, por ejemplo, eres una persona que te gusta ser, eres bondadosa, pero a veces te enoja y tienes envidia, pero a veces eres generoso. Todo tipo de cosas generales que todos lo tienen. Entonces, creo que el dibujo, ¿cómo fue? Era no me acuerdo bien cómo los detalles, pero era una cosa que cada uno se sintió tan identificado y era totalmente, ahora no me acuerdo los detalles, pero unas cosas generales que todos tienen. Entonces cuando alguien te dice, mira, tú naciste acá y te van a pasar estas cosas, puras cosas generales que tú te sientes tan identificado, pero no. Le pueden decir eso a miles de personas y todos van a pensar que es para ellos, algo así. No me acuerdo bien, lamentablemente, de qué era, pero algo así. Entonces uno cree que las cosas están fijas, que no se pueden cambiar, que yo soy así, mira, las estrellas dicen, o el zodiaco, esto dice yo nacía en este Sagitario, entonces yo soy así, ya estoy definido de una forma, ¿no? Tú puedes cambiar, tal vez tienes un tipo de naturaleza, pero tú tienes en tus manos la posibilidad de cambiar totalmente. Y no como dice acá, como dice el Rambam, los que observan la estrella, Ovrei Shamaim, Ech allá Metzabelanu, ¿cómo en verdad nos mandaría Dios y nos daría órdenes y mitzvot, mandamientos? Al Yidea Neviim, y nos diría por los profetas de él, hagan esto, no hagan esto, mejoren sus caminos, y no vayan detrás de sus maldades. Si estaríamos realmente fijos desde nuestro nacimiento en un tipo de comportamiento. Umama coma ya le la Torah, ¿y qué lugar tendría toda la Torah? Ubeize din, ubeize mishpat nifra min rasha o meshalem sahalat tzadik, y con qué justicia Dios castigaría al malvado y daría recompensa al justo, si todo está escrito de antes. A Shofet Colares lo yace Mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer juicio. Valtidme vetomar ech yadam ose kol ma sheachpot veyuma sam mesurim vejiyase baolam davar shelo bereshut kono. Aquí tiene una pregunta Rama muy grande y dice así. Nosotros sabemos que todo lo que Dios quiere es lo que se hace. Pregunta el Rambam, pero ¿puede haber algo que Dios no desea y se haga en la creación? Vakatuv Omer, y el versículo dice, Kol asher chafetz Hashem, asaba shamayim u'aretz, todo lo que Él quiso y deseó es lo que se hace en el cielo y la tierra. Entonces, ¿puede ser que yo tengo libertad en verdad para hacer cosas que Él no desea? Entonces explica el Rambam así. Da, chakol que jepso. En verdad tienes que saber que todo es según su deseo. Ya sé, es lo que se hace. Beafalpi, shemasim mesurim belano. Y aún así, nosotros tenemos libertad de acción. Keitzad, explica el Rambam, que Shem Shayotzer Jefet, Liot, que Shem Shayotzer Jafat, Liot Aesh, Varuach, Olim Lemala. Como el Creador fijó que el fuego y el aire suben, se elevan, Ve'amayim be'aret yordim, y el agua y la materia más pesada, el agua y la tierra bajan, le mata, Ve'agalgal sovev, y el planeta se mueve en un círculo, Ve'chen shar briot haolam liot keminagam,
y todas las criaturas de este mundo se comportan según su naturaleza, Kaja Hafez Liot Adam Reshut Beyado Bekol Masam Mesurimlo. Mire lo que dice acá, increíble. Así también deseó el Creador que el hombre tenga libertad de acción. O sea, todo lo que él deseaba es lo que se hizo en verdad, como está escrito. Pero yo puedo robar, Dios no lo quiera, y eso él no desea. No, él deseó que yo tenga libre albedrío. No que yo robe al final, que tenga libertad para robar y cuando venga en mi interior el deseo de robar, yo diga que no. O sea, él deseaba que el hombre sea libre, que tenga libertad, que sea algo increíble con una semejanza a él, que podemos hacer el bien porque queremos el bien, no porque estamos obligados a hacer bien. ¿Qué gracia tiene? Entonces, él deseó y nos puso un instinto negativo para vencerlo. Pero él lo puso y si el hombre se equivoca y también nos dio la chuvá. Él desea que tengamos libertad. Él sabe que si nosotros tenemos libertad nos podemos equivocar. Nos dio la chuvá, nos dio el remedio para liberarnos de eso y cuidarnos y vencer esa naturaleza que nos trata de hacer caer. Nos dio el Yetzer Hará no para ocuparlo, sino para vencerlo, para que tengamos el libre albedrío y vencerlo. Pero Él es muy fuerte. En un comienzo de nuestra vida es lo que nos domina y va a tomar mucho tiempo. No importa. Tú tienes que buscar la verdad, sabiduría y al final lo vas a vencer. Y esa es todo este mundo. Esa es la maravilla de este mundo, que cada uno de nosotros tiene realmente libertad verdadera. Y eso es lo que Dios quería. Entonces, para que eso exista, tiene que haber algo que el malvado puede hacer mal y puede tener éxito en su mal y puede tener éxito y ver que él vence, que funciona, para que realmente haya posibilidades de que hay un camino de este tipo. Y la idolatría, por ejemplo, dicen los sabios, como Dios creó y llegó a un nivel tan alto como Moshe Rabbeinu, llegó por el lado contrario de la impureza, Bilam. Bilam que se fue totalmente en contra de Dios, por el camino totalmente opuesto. Pudo, y tenía éxito, y maldecía, y hacía malas cosas negativas, y le funcionaba, porque si no, no va a haber libre albedrío. Entonces Dios quiso que haya impureza, quiso darle fuerza a la impureza, aunque está todo bajo su dominio al final. Pero para que haya libertad, Dios dio la posibilidad de que haya esto. Y nosotros tenemos que, cuando se despierte en nuestro interior, vencerlo. Kaja Hafez Liyot, Ken, Mesurimlo, Velo Yelo, Kofe, Velo Moshech, El Aum Meatzmo Bedato, Shenatan Lo Aquel, Ose, Kolma Shadam, Kol Shadam, Yehol Lazot. Y así tú decides lo que quieres hacer. Tú te tienes que llenar de sabiduría y encontrar el camino verdadero. Y tú eres el que te es responsable de ti, nadie más. Le fijas en Danimo To, le fimasa, y por eso se le juzga al hombre por sus acciones. Ose Tova, Metivimlo. Él hace cosas buenas, acciones buenas, le tiene recompensa. Mimasarra, Marimlo. Y si él hace cosas negativas, le va a llegar castigo. Ushan Omer, Miyedejem, Aitazot Lahem. Eso es lo que dice el profeta. De las manos de ustedes es lo que ustedes están recibiendo. Gam Ema, Bajarub Bedarkehem. Y ellos cogieron su camino. Ubenian Zeamar Shlomo, Samea Bajur Beyaduteja, Bedá, que al Kolele ya vieja Elohim Mishpat. Y sobre esto está escrito, como dice el rey Salomón, joven, tienes que saber que lo que tú estás contento ahora en tu camino, pero tienes que saber que a todo esto Dios te va a traer al juicio. Va a haber juicio. Clomar da, deja koach lasot beatit atal iten din etadin. Tú tienes que saber que tú tienes la fuerza para ir por los dos caminos y al final hay juicio. La última ley de este capítulo dice así.
Aquí tiene una pregunta el Rambam, muy, muy, muy importante y veámosla. Dice así, la quinta ley del capítulo quinto. Shema tomar, valo akadosh baruj hu yodea kol ma sheyeh vekodem sheyeh. Nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu, Dios, sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Él sabe cómo va a terminar tú. Si va a ser un justo, un malvado, Dios no lo quiera. Vekodem sheyeh, yada shezeye tzadik o rasha. Y Él sabe todo el futuro, todo lo que va a pasar con nosotros. Conoce todo el futuro, como les revela a los profetas, lo que va a pasar en el futuro. Y antes, ¿qué ocurre? Yada, Shizeye Tzadik o Rasha, o lo Yada. Dice Ramón así. Tú puedes pensar y puedes preguntarte a ti mismo. Nosotros sabemos que Dios sabe todo de antemano, o tal vez no lo sabe. ¿Por qué? In Yada, Shuye Tzadik, y Ebshar Sheloye Tzadik. Porque si tú dices que, como nosotros estamos acostumbrados a hablar, Dios sabe de antemano todo lo que va a pasar en este mundo. Desde el comienzo ya sabe cómo va a ser el final. Él creó el tiempo, está por encima del tiempo. Si Él sabe que tú vas a ser un tzadik, entonces no puede ser que tú no vayas a ser un tzadik al final. Él, antes que tú creciste y te volviste de los 13 años o de los 12 años para la mujer, con libre albedrío, desde el bar mitzvah o bat mitzvah. Y Él sabe ya de antemano que tú eres un tzadik. Entonces, es como que su conocimiento te fijó a ti. Ven tomar sheyedá, sheyed tzadik, bepshar sheyeh rasha. Y si tú piensas que yo tengo libre albedrío y que Él sabía que yo era un tzadik, voy a ser un tzadik, al final fui un malvado, Dios no lo quiera. Haré lo yadá adabar al murió. Entonces Dios no sabe las cosas en forma perfecta. O sea, ¿qué es lo que está preguntando acá el Rambam? ¿Cómo hay libre albedrío si nosotros sabemos que Dios sabe de antes todo lo que va a ocurrir? Si Él sabe que todo lo que va a ocurrir porque Él lo maneja, entonces, ¿cómo podemos hacer algo en contra? Si Él sabe que yo voy a ser un malvado, Dios no lo quiera. Entonces, ¿cómo yo tengo posibilidades de ser un justo? Si yo al final tengo libre albedrío, voy a ser un justo, entonces Él no sabía bien. O no sabe. Y es algo en contra de la creencia de nosotros, que Dios de antemano conoce todo, cómo va a ser. Entonces, ¿cómo hay libre albedrío? Si yo sé, por ejemplo, que este objeto se va a caer en 2 minutos más, yo no puedo estar seguro en verdad que se va a caer, solo si yo actúo sobre él y lo voto. Pero si yo no actúo sobre él, ¿cómo puedo tener seguridad de verdad que esto va a ocurrir? Entonces, ¿cómo Dios? Si Dios sabe que esto va a ocurrir de esta forma, entonces seguro que Él lo maneja. Y si Él lo maneja y lo fija de esta forma, no puede ser de otra forma. Entonces, ¿hay libre albedrío o no hay libre albedrío si Dios conoce todo desde un comienzo? Entonces, dice así el Rambam a esa pregunta. Da shechuva sheila zo aruka meretz mida verejaba mineyam. Tienes que saber que la respuesta verdadera a esta pregunta es más larga que todo el largo de todo este mundo y más ancha que todo el mar. Y ahí Bekama y Karim Dolim Barere Ramim Truimba. Y hay muchos principios y cosas que tenemos que conocer para poder responder esta pregunta en forma profunda. Pero pero ahora te voy a dar una respuesta simple sin meterte tanto en esto,
porque no tenemos cómo meternos si no hemos estudiado todos los principios, todas las cosas, y una cosa larga y profunda y amplia que tenemos que para poder entenderlo bien. Pero quiero explicarte de forma lo más simple posible esta pregunta, para que tengas la respuesta verdadera, que hay aún así libre albedrío. Kvar viarnu beperek shenim alajot yesodei Torah. Ya explicamos en el capítulo 2 de las leyes de los principios de la Torah. Shakadosh Borhu eno yodea meidia shei chut mimeno, kemo shebnei adam shem bedatam shnaim. Tú tienes que saber que Dios no conoce las cosas como las conoce el hombre. Por ejemplo, el hombre, dice Rambam, Dios conoce las cosas de su interior mismo y nosotros no las conocemos de esa forma. ¿Cómo conoce el hombre? El hombre se divide en tres. Tengo la capacidad de conocer yo, mi cuerpo, la capacidad de conocer y el conocimiento. Tres cosas. Y yo estoy acá, si yo estoy durmiendo, mi capacidad intelectual está, pero yo estoy acá. Yo estoy acá, mi capacidad intelectual y el conocimiento. Yo tengo ahora un tema que no conocía y lo conocí. Pero dice el Rambam que Dios no es así. Nosotros decimos que Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Él no es algo que es la unidad perfecta. Yo y mi pensamiento son dos cosas distintas. Yo y mi pensamiento. Yo antes no sabía esto, ahora lo sé. Pero Dios, que creó todo, que todo viene de Él, Él nos está actualizando y conociendo cosas nuevas. Todo lo que existe viene de Él. ¿Qué significa que Dios es uno? Como explica ya el Rambam, que Él y su sabiduría, su capacidad de saber, es una sola cosa. No es como en el hombre, que estoy acá, mi capacidad intelectual y el conocimiento. Tres cosas que son distintas. En Dios, Dios es uno, Él y su sabiduría es una sola cosa. Dice Rama, esto no lo podemos entender porque es Dios, no es un hombre como nosotros. Entonces, ¿sabe? Dice el Rama, dice así: ¿por qué a ti te cuesta entender esto? Que si Dios sabe esta verdad, es obligatorio que ocurra de esta forma y tú perdiste tu libre albedrío. Porque tú hiciste a Dios a tu semejanza. Ahí está el error. Dios te hizo a ti a su semejanza. Tú tienes algún tipo de parecido pequeño, mínimo de Dios. Pero tú no puedes entender como Dios entiende, porque como Él y su sabiduría es una, si entendería su sabiduría, lo entendería Él, que es algo imposible, que está totalmente fuera de tu alcance. Entonces tú no entiendes como Él entiende las cosas. ¿Sabes por qué te confunde a ti? Porque tú hiciste a Dios a tu semejanza. Tú crees que Él entiende como tú entiendes y por eso te confunde todo esto. Pero si tú entendieras que Él es otro mundo, entonces no tendría esta contradicción. Y eso es lo que dice el Rambam acá. Explicarte más profundo esto necesitamos mucho estudio, profundo, amplio, muchas reglas y cosas que tenemos que anticipar para entender esto bien. Es un tema amplio. Pero el error tuyo es que tú hiciste a Dios a tu semejanza. Ese es el error. Que tú no tienes capacidad de entender Él y su pensamiento. Pero sí Él nos dijo que aunque Él conoce todo lo que va a ocurrir, aún así te dio la Torah y te da la libertad de actuar, es la verdad. ¿Tienes contradicción? Es porque tú no eres capaz de entender. Como dijo un rab una vez, las cosas hay fuerza de gravedad y las cosas caen y todos estamos en el piso y no hay como salta y vuelve, no hay nada. Te van a hablar de una persona que está flotando en el espacio. Eso es locura, ¿no? En la luna es así. Hay otras condiciones. No es la fuerza de gravedad que hay acá, el mundo que tú conoces. Las cosas se manejan distinto. Pequeño ejemplo sobre eso. Otra explicación sobre esto que se da
que dan otros sabios para explicar esto de que Dios conoce lo que va a ocurrir y tiene el libre albedrío, dicen los sabios, es como cuando una persona, otra explicación, no como la que da el Rambam. El Rambam da algo simple, algo Dios lo escribió en la Torah, y si tú no lo entiendes es porque tú estás pensando como un hombre, que en nuestro mundo eso no puede ser. Otra explicación que se da, que dicen los sabios, es lo siguiente, ¿cómo se llama? Imagínate que una persona, como tú viste una película, y o las noticias, después volvieron a repetir las noticias, tú sabes exactamente lo que va a pasar después, tú viste esa película, tú viste las noticias ya, tú sabes qué va a ser, qué van a hablar en un minuto más. No por eso tú actúas sobre los que están ahí hablando. Tú tienes conocimiento, que no actúas sobre el que está actuando allá en la película o algo así. Dice los sabios lo mismo que pasa acá con Dios. Dios creó el tiempo. Para Él, el presente, el futuro y el pasado están al mismo tiempo. Él está sobre el tiempo. Él creó el tiempo. Él en este momento puede estar en el futuro y puede estar en el pasado. Él está viendo lo que está ocurriendo. No es necesario pensar que Él está actuando. Él conoció, Él vio. Él vio lo que va a pasar porque Él está sobre el tiempo. ¿Tú puedes entender eso? No, no puedes entender eso porque es otro mundo, no es el mundo nuestro que conocemos. Pero Dios creó este mundo, creó el espacio, creó el tiempo, está sobre ello. Entonces esa es otra explicación que se puede dar para que, aunque una persona ve lo que va a ocurrir, no actúa sobre eso. Pero el Rambam no es su explicación. El Rambam dice, tú no puedes entender el conocimiento de Dios. Es como entender a Dios, porque Él y su conocimiento es una sola cosa. Y como tú no eres capaz de entender a Dios, no puedes entender su conocimiento. Esa es la respuesta que da el Rambam acá. וכיוון שכנו, אין בנו כוח לידע, איך ידע הקדוש ברוך הוא. Nosotros no tenemos la fuerza para entender cómo una célula trabaja y cómo nuestra mente trabaja. Vamos a entender a Dios que lo creó esto con su habla. Entonces seguro que no tenemos capacidad de entenderlo a Él. Y no podemos entenderlo a Él, no podemos entender su sabiduría. Está por encima de nosotros. וכיוון שכנו, en Banu Koach Leida Ech Yeda Kadosh Baruj Hu. Y es por esto que nosotros no tenemos la fuerza para entender cómo Dios, cómo se llama, conoce las cosas. Kol Abruim Beamasim, cómo Él conoce todas las cosas, todas las criaturas y sus acciones. Avalnedá Belosafek, pero podemos saber, sin duda, Shemaase Adam Beyat Adam, que las acciones del hombre están en las manos del hombre. Ven a Kadosh Baruj Hu Moshcho Velo Gozer Alab las otras. Y Dios no le fija al hombre actuar de una forma o de otra. Velo Mimnei Kabbalat Adat Bilvad. Y no solo por la tradición que Dios nos reveló en la Torah, sino también por cosas simples del conocimiento humano que nosotros vemos que el hombre escoge todo el tiempo. Por eso está escrito en la Torah que se le juzga al hombre por sus acciones, im tov im ra, para bien o para mal. Vezeu ikar shekol divrei hanebuat tulim. Esta es una cosa que todos los principios de la fe, de la profecía, es un principio básico en la profecía y en la Torah, que hay libertad de acción. Entonces puede ser que tú tienes una naturaleza difícil, dura, pero si tú quieres trabajar y quieres esforzarte, vas a poder lograrlo. Es increíble como dicen los sabios, dijimos una vez. El hombre está con una confusión tremenda. Donde él no tiene libertad de acción, él está todo el tiempo actuando. Y donde él tiene libertad de acción, siente que no tiene fuerza para hacerlo. Cambiar sus midot, sus cualidades, que tiene fuerza de actuar sobre eso, la deja, siente una fuerza tan grande que lo domina, siente que no puede cambiar. Donde, por ejemplo, el éxito y la carrera y el dinero, él trabaja día y noche. A veces tiene éxito, a veces todo se derrama. Él cree que depende de él.
pero se fija del cielo lo que tú vas a decidir. Y esto que está libre, que depende del temor de Dios, que eso te lo dio Dios a ti, lo dejas botado. Y crees que ahí no hay nada que hacer. Esa es la confusión grande. Terminamos entonces el capítulo 5 de Zerat Hashem. La próxima semana seguimos avanzando con la ley de Teshuvá y preparándonos para el gran tiempo de los 10 días de arrepentimiento, que podamos realmente, Bezrat Hashem, hacer Teshuvá completa, borrar esta muralla que nos separa de Dios y poder realmente llegar al objetivo verdadero de cada uno de nosotros. Kol Tuv para todos. Muchas gracias. Bezrat Hashem. Asakoro. Gracias, Rab. Muchas Muchas gracias. gracias, Gracias. Rabino. Gracias, Gracias a Rabino. todos por estar aquí también. Kol Tuv. Shalom, shalom.